Dios les bendiga, hermanas, y a todos los que nos están mirando a través de esta transmisión, les damos una cordial bienvenida. Para empezar con nuestra enseñanza, les invito para que se sirvan a estar en pie quien así lo puede hacer y oramos. Padre eterno, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, estamos delante de tu presencia para darte muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder invocar tu nombre. Te agradezco, Señor, por la vida de cada una de mis hermanas. Bendícelas, visítalas ahí donde están. Usa mi vida en tus manos para poder transmitir esta enseñanza. Glorifícate en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar su lugar, hermanas, con la ayuda bendita del Señor. Durante algunos domingos estamos viendo acerca de algunas mujeres ejemplares de la Biblia. Y a través de su palabra nos damos cuenta que Dios ha incluido en la Biblia la vida de muchas mujeres para que nosotras podamos aprender de ellas, para que nosotros veamos que una mujer también puede ser útil en las manos de Dios. Jamás debemos pensar que no somos importantes. Dios no solamente usa a hombres, también ha usado a mujeres. Hoy vamos a ver sobre la vida de Esther, valiente y bonita. Les invito para que tomen su Biblia y lo abran en el libro de Esther, que está en el Antiguo Testamento, y lo leamos en el capítulo 2, versículo 1 al 9, que dice así la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, acordóse de Vasti y de lo que hizo y de lo que fue sentenciado contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus oficiales, busquen al rey mozas vírgenes de buen parecer, y ponga al rey personas en todas las provincias de su reino, que junten todas las mozas vírgenes de buen parecer en Susán, residencia regia, en la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, dándole sus atavíos, y la moza que agradare a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Y la cosa plugó en ojos del rey, e hízolo así. Había un varón judío en Susán, residencia regia, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simi, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Hadasa, que es Esther, hija de su tío, porque no tenía padre ni madre, y era moza de hermosa forma y de buen parecer. Y como su padre y su madre murieron, Mardoqueo la había tomado por hija suya. Sucedió pues que como se divulgó el mandamiento del rey y su acuerdo, y siendo reunidas muchas mozas en Susán, residencia regia, a cargo de Gai, fue tomada también Esther para casa del rey, al cuidado de Gai, guarda de las mujeres. Y la moza agradó en sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prestamente sus atavíos y sus raciones, dándole también 7 convenientes doncellas de la casa del rey, y pasóla con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. El versículo 15 de este capítulo dice: y llegado que fue el tiempo de Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, que él se había tomado por hija para venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther la gracia de todos los que la veían. Continuamos la lectura hasta el 17. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es en el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Esther porque sobre todas las mujeres, y halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, e hízolo reina en lugar de Vasti. La Biblia nos enseña sobre la vida de Esther. Su nombre lo lleva a este libro del Antiguo Testamento. Nos menciona que había criado a Hadasa, su nombre era Hadasa, este nombre significa mirto.
Esther es un nombre de persa que significa estrella. Y verdaderamente ella se convierte en una mujer donde con su nombre describe que fue una luz que brilló para ayudar a un pueblo que necesitaba de ser librado de la muerte. Esther era judía juntamente con su familia. Fueron llevados unos 600 años antes de Cristo. Su padre, como lo menciona la Biblia, era Abihail. Él era su padre, era el tío de Mardoqueo. Cuando ella queda huérfana de padres, Mardoqueo, su primo, la adopta y la toma por hija y le da una crianza como tal. Ella es una mujer que honra a Dios con su testimonio. En este libro nos vamos a encontrar, cuando nosotros demos lectura y si ustedes estudian en casa, leen todo el libro, se van a dar cuenta que no se encuentra escrito el nombre de Dios, pero sí podemos ver su providencia a través de la historia. Sí podemos ver cómo Él obra en esta historia y se encarga de ayudar a la reina, a Mardoqueo y a toda una nación. Su nombre de Esther no es tan diríamos, es más mencionado como otros nombres de otras mujeres en la Biblia. Más o menos como 55 veces se menciona en este libro. Ninguna mujer ha sido mencionado tanto como ella. Ella alcanzó un lugar especial, un lugar donde Dios la elevó y un lugar donde ella lo usó para beneficio de los demás. En ningún momento lo vemos para beneficio propio. Consideramos entonces que ella fue una mujer que le tocó un lugar o vivir en un lugar donde ella era extranjera. Al ser extranjera y ser llevada para poder competir con las demás mozas para ver si era escogida reina y tomar el lugar de Vasti, quien había desobedecido a su esposo y se había decretado una ley donde Vasti no volvería a ver al rey, porque lo vieron malos consejeros diciendo que este mal ejemplo causaría problemas y discordias entre los matrimonios. Las demás mujeres querían hacer lo mismo. Por esta decisión que el rey tomó, fue que ella ya no pudo llegar al reino. Por eso dicen los versículos que leímos que pasado el tiempo, porque del capítulo 1 al capítulo 2, más o menos pasaron 4 años para que el rey se volviera a acordar de Vasti, volviera a extrañar a su mujer. Y fue así que se decreta una ley donde tenían que ser traídas todas las mozas vírgenes y él podía escoger una de ellas para que fuera coronada reina. Es así como vemos que la Biblia menciona acerca de ella y dice que ella era moza de hermosa forma y de buen parecer. Una mujer muy bella, una mujer que en su cultura pues era la mejor, porque nosotros dimos lectura que el rey dice que amó a Esther sobre todas las mujeres y halló gracia. Si vemos en la Biblia, menciona mucho esto, halló gracia. En los versículos anteriores también dice que halló gracia ante los ojos del eunuco, quien estaba a cargo de ellas. Después de un tiempo de preparación, llega su tiempo de ella, es amada por el rey y es coronada. ¡Qué grande privilegio! ¿Cuántas veces el Señor permite a las mujeres que estén en un lugar especial, que estén en un lugar que Él les ha dado? Bendito sea el nombre del Señor. Pero sucede que durante esta historia, al ser narrada, vamos a encontrarnos que se encuentran con un conflicto, con un problema. Cuando ella ya es coronada, cuando ella ya está en el reinado, su primo Mardoqueo, quien estaba al pendiente de ella, y podemos ver a través de la historia que ellos se amaban mucho, se respetaban mucho, sucede que surge ese decreto donde quieren ser destruidos toda la nación judía. Recordemos que Esther no había revelado su identidad por orden de su padre adoptivo. No había revelado de dónde ella era. Es entonces que cuando al rey se le dice sobre una decisión malvada de matar y exterminar a toda una nación, él está de acuerdo. Ha sido convencido y sella esa ley con el anillo. Toda ley
que era sellada con el sello del rey, era irrevocable, no se podía cambiar. Cuando sucede esto, viene el problema. Y entonces nos damos cuenta en el capítulo 4, donde solamente vamos a dar lectura al versículo 15 que dice: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y junta a todos los judíos que se hallan en Susán y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche ni día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y así entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces se fue Mardoqueo e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Cuando a ella se le da la noticia y se le manda una copia del decreto que Mardoqueo anteriormente ya sabía lo que estaba pasando, se da cuenta que es un momento tan difícil para su pueblo. Y es aquí donde vemos la valentía de esta mujer. Una mujer que se arriesga y que está dispuesta a perecer todo, arriesga por defender a su pueblo. Una persona valiente es una persona guerrera, una persona osada, una persona que no le teme a la batalla. Es una persona que actúa con valor y determinación. Y esto podemos darnos cuenta en Esther, que es valiente, porque ella usa estas palabras: y si perezco, que perezca. Mencionando esto anteriormente porque recordemos nosotros que cuando una persona no había sido llamada ante la presencia del rey, si se presentaba sin ser llamado, su vida estaba en peligro. Al menos que el rey extendiera el cetro de oro, era como su vida era guardada. Por esta razón, ella enfrentó sus temores. Ese fue el paso primero. Enfrentó sus temores, porque ella tenía temor. Como todos nosotros en algún momento llegamos a tener miedo de alguna circunstancia difícil que estemos viviendo. Ella sabía que si se presentaba sin ser llamada podía morir. Por eso estas palabras: y si perezco, que perezca. Lo voy a intentar, pero no voy a morir en el intento. Porque hay quienes ni lo intentan y dicen, pues ya ni modo. Pero ella trató de hacer algo por los suyos. Se interesó por aquellos que la necesitaban. Porque en los versículos anteriores, Mardoqueo le menciona: quizá para esta hora ha llegado ahí, recordándole que si ella no hacía nada, también, de todas formas, el Dios Todopoderoso iba a ayudarles y los iba a librar de esta situación adversa. Pero él le recuerda: tú estás ahí. Hay personas que Dios las ha colocado en un lugar estratégico para ser de bendición, tanto para el pueblo de Dios o como para su familia. Jamás debe pensar en beneficio propio. Debe ser amorosa y bondadosa y compartir aquello que Dios le da. Eso hizo ella. Pero antes de que ella se enfrente, por eso le suplica y le pide a Mardoqueo: oren, ayunen. Aunque aquí no vemos la palabra oren, pero sabemos que como pueblo judío tenían bien conocido que al ayunar tenían que orar. No solamente era ayunar, sino también oraban, humillándose ante la presencia de Dios, suplicando su favor, suplicando su ayuda y su protección. De esta manera, ella se prepara. Ella sabe que estas son las armas poderosas de todo hijo de Dios. Eso debemos saberlo nosotras. Para enfrentar cualquier tarea difícil, necesitamos orar y ayunar. Son armas poderosas. Si nosotros no echamos mano de ella, estamos totalmente perdidas. Necesitamos el ayuno y la oración. El Señor mismo puso un ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, del ayuno. Él oraba constantemente y lo hacía para que los suyos pues tuvieran confianza en Dios. Y Dios nos ha dejado este ejemplo, nos ha dado esta bendición tan especial de usar estas armas. Esther sabía que por medio del ayuno y la oración se aseguraba, y saben una cosa, que ella lo comparte con los suyos, los que profesan su fe, los que conocen a Dios. No lo hace con otras personas, porque ella manda decir: díganle a ellos que ayunen por mí, e igualmente yo lo voy a hacer con mis doncellas. Cuando nosotros tenemos alguna situación difícil, debemos juntarnos y decirle al pueblo de Dios: ayúdenme a orar. Ayúdenme a pedir por esta necesidad que tengo.
la necesidad que usted tenga, expóngala con los hijos de Dios. Esther nos enseña y nos demuestra que debemos usar la posición que Dios nos ha dado para beneficio de los demás y no a sí mismo. Ella, esta mujer, a pesar de que tenía un esposo inconverso, ella no pierde la fe ni la piedad, sino que da testimonio de lo que ella es. En el versículo 1 y 2 del capítulo 5 dice así: y aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y púsose en el patio de adentro de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Estaba el rey sentado en su solio regio en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y fue que, como vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces se llegó a Esther y tocó la punta del cetro. Aquí nos damos cuenta que ella halla gracia delante del rey. Podríamos decir en este tiempo que ese cetro es la gracia de Dios. Cuando nosotros nos acercamos al Rey de Reyes, Él extiende su cetro, Él extiende su favor y nos mira con ojos de misericordia y nos ayuda. Bendito sea el nombre del Señor. Esto lo podemos ver en ella. Una mujer valiente se enfrenta. Cuando ella está ahí, todos sus temores se vinieron abajo cuando vio el cetro que era extendido hacia ella. Qué valiente, ¿verdad? Hay veces en que nos sentimos acobardadas por la situación y sobre todo en estos tiempos tan difíciles, el temor que quiere apoderarse de las familias, en los hogares, en la vida de los cristianos. Pero para vencer el temor necesitamos orar y ayunar. Esta mujer fue una mujer de la que podemos aprender. ¿Qué hizo? Oró, ayunó. Fue capaz de salvar a su pueblo al suplicar constantemente por los suyos. Eso es lo que nos enseña y aprendemos. Nosotros tenemos que suplicar, que clamar por aquellos que están en peligro. Que Dios salve sus almas, que Dios sane, que Dios liberte del pecado. Tenemos que orar y tenemos que pelear por ellos ahí en la batalla del ayuno y la oración. No hay otro medio, no hay otra forma. Solamente así vamos a vencer. Ella se dejó cumplir en las manos de Dios el propósito que tenía para ella. Y el lugar que Dios la había puesto no lo usó, no se enorgulleció por decir ahora ya soy la reina, sino siempre con humildad fue obediente a Dios. Siempre estuvo dispuesta a pelear por los suyos. El versículo 3 del capítulo 8, vemos ahí cómo ella vuelve a suplicar por los suyos y dice: volvió luego Esther a hablar delante del rey y echóse a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había formado contra los judíos. Aquí vemos cómo ella suplica, después que ella obtiene el favor de haberle explicado, de haberle revelado la maldad de su propio amigo del rey, porque Amán era amigo del rey y tenía honores y privilegios grandes, pero estaba encauzando aquel privilegio para mal de un pueblo que amaba a Dios. Dios todo lo retornó para bendición para su pueblo, y aquel mal que aquel hombre, aquel enemigo acérrimo del pueblo de Dios había procurado matar, todo fue para él. Dios siempre pelea por los suyos. Su palabra dice: si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vuelve ella a insistirle, pero ya Amán no vivía, pero la ley estaba ahí. Dice: por favor, hazla nula. El rey le dice: no es posible, ya no se puede. Pero en el versículo 8 del capítulo 8 dice: escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en el nombre del rey y selladlo con el anillo del rey, porque la escritura que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no es para revocarla. Él les hace mención sobre que ellos mismos escribieran ahora otro decreto, otra ley, donde los judíos pudieran defenderse. Esto trajo gozo al pueblo judío, trajo alegría. Después de que fue escrito y se dio esta ley, dice la escritura en el capítulo 8, versículo 15,
Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de cardeno y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura, y la ciudad de Susán se alegró y regocijó. Los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra, y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Bendito sea Dios, que cuando ellos escuchan la noticia, se alegran. Dice la escritura que tuvieron luz, alegría, gozo y honra. ¡Qué bendición! Cuando una mujer y un pueblo se unen para clamar a Dios, va a haber grandes triunfos, grandes victorias. Siempre habrá una luz, siempre habrá alegría, gozo, alabanza para nuestro Dios. Todos conocieron que el Dios al que ellos adoraban era poderoso, tanto que dice la escritura que muchos de los judíos, por el temor de los judíos, dice que había caído sobre ellos y se hacían judíos. Diríamos en este tiempo que hoy todos conozcan que los cristianos adoran a un Dios vivo y que teman y ellos también se conviertan a Cristo, se conviertan a Dios, pero solo se obtiene cuando se humilla, cuando se ora, cuando se está ahí suplicando misericordia a Dios. En ella vemos que es valiente y bonita, porque dice que ella tenía gracia. Esa gracia la había recibido de parte de Dios. Esa gracia la había obtenido del Señor. Cuando alguien tiene a Dios en su corazón, tiene a Cristo en su corazón, lo ama, hay temor de Dios, esto la va a hacer hermosa. Ella era una mujer hermosa y a pesar de que había sido reina y tenía en su poder muchas cosas, lo usa para el bien de los suyos. Era una mujer bonita porque era humilde, sencilla, no era jactanciosa, no se olvidó de su raza, no los olvidó como muchas veces personas que han llegado a un puesto alto se olvidan de los suyos y los abandonan. Ella no lo abandonó. Podemos ver que ella, al no revelar su identidad, estaba usando la prudencia, actuaba con prudencia. Todas sus acciones las tenía bajo la dirección de Dios. No lo hacía descomedidamente. Dio testimonio de lo que era, porque llegó el momento en que ella revela su nacionalidad. Ella revela que también era judía. Vemos cómo ella se ha preservado ese momento para poder hablar en el momento indicado. Es sabia, es inteligente, eso la hace ver bella. Una mujer hermosa es aquella que se deja llevar en Dios, es sabia, actúa con prudencia y con inteligencia. Hasta el día de hoy, la nación judía, ellos celebran este día cada año, la fiesta del Purim. El día en que ellos iban a ser exterminados, Dios peleó por ellos. Vemos en la vida de Esther que se deja llevar en las manos del Señor. En ella podemos ver que es una mujer que obedece tanto a Dios como también obedece a su primo. Obedece cuando ella no revela su identidad por orden de él. También vemos que ella respeta y obedece a su esposo. Una mujer, lo podemos decir así, que una mujer bella es aquella que sabe obedecer a Dios, sabe obedecer su palabra. Es amorosa, es bondadosa, ama y respeta a su esposo, le da el lugar que él recibe o que él merece. Es un lugar especial para él. No importa que su esposo sea inconverso, usted puede ser de bendición para él. Debe orar. Vemos nosotros en la historia que aunque el rey Asuero era un rey pagano, Dios está obrando en su corazón, porque si ustedes leen el libro se van a dar cuenta de cómo Dios fue obrando, cómo Dios fue operando y fue moviendo todas las piezas de tal manera que también se le dio un honor y un lugar especial a Mardoqueo. Pero esto sucede del primero al segundo banquete. Dios preparando, Dios obrando en los corazones. Nosotros solamente vamos a orar y ayunar y el Señor es el que toca el corazón de esta persona, de aquellos. Va moviendo las piezas. El Señor va interviniendo, pero hay que dejarse en las manos de Dios para que sea Él
quien intervenga en todo y vaya poniendo las formas, diríamos que como un rompecabezas, moviendo las piezas para que estén todas en su lugar. Y al final siempre va a haber victoria, siempre va a haber triunfo. Bendito sea el Señor. No debe de tener miedo, hermana. Sea valiente. Levántese en el nombre del Señor y pelee por los suyos. Usted está puesta en un lugar especial para que sea como Esther. Levántese en el nombre de Cristo. No permita que la situación en la que esté viviendo la venza, la depresión, la tristeza, las enfermedades, la situación que le rodea. Para Esther no fue un momento fácil. Este momento que ella estaba viviendo era difícil, pero ella se tomó del Señor, se llenó de Dios. Usted puede llenarse de la presencia de Dios, llénese de la palabra de Dios, cultive su comunión con Dios y usted podrá ser de influencia para los suyos, para sus hijos, para su esposo, para sus amigos, para sus vecinos. Van a conocer quién es usted. Esther fue reina. Usted también es una hija de Dios, una mujer bendita en las manos del Señor, que está aquí en la tierra con un propósito, pero debe dejar su vida en las manos del Señor. El testimonio de Esther demostró un amor hacia su pueblo. Del mismo modo y de la misma forma nosotros tratemos al pueblo de Dios con amor. Amemos a los que están a nuestro lado. Aproveche el tiempo en que tenemos. Miren que ahora vemos que la vida se esfuma, el tiempo es corto. De la noche a la mañana ya no estamos. Aprovechemos cada minuto, cada momento para hablar de Cristo, para hablar de Dios, para orar por los nuestros. No bajemos nuestras armas, luchemos en el nombre de Jesús. Si usted está pasando alguna situación difícil, cuente con la ayuda de Dios. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. También su palabra nos dice, mas este linaje no sale sino con oración y ayuno. De esta manera usted va a salir victoriosa. ¿Quiere la ayuda de Dios? ¿Quiere la gracia del Señor? ¿Quiere que cuando todos la rodeen se sientan contentos, su presencia sea agradable? Empiece a trabajar en su vida interior y esto va a reflejar belleza en lo exterior. Dios la ayude y la bendiga. Le invito para que se sirva a estar en pie. Vamos a orar. Vamos a clamar al Dios Todopoderoso que nos ayude a ser como la reina Esther, valiente y bonita. Padre Santo, en el nombre maravilloso de Jesús, estamos delante de tu divina presencia. Muchas gracias te damos por tu palabra. Señor amado, tu palabra siempre es nueva cada mañana. Te ruego por la vida de tus hijas, ahí donde se encuentran, visítalas. Si estuvieran enfermas, te ruego que poses tu mano de gracia, tu mano de poder, tu mano sanadora, tu mano omnipotente y reciba la salud física, la salud espiritual. Señor, si estuvieran pasando por alguna depresión, ayúdalas también. Que ellas se levanten en el nombre de Cristo y puedan tomar las armas poderosas que son el ayuno y la oración para que tengan ese valor. Aseguren su vida, aseguren su alma en tus manos y tú vas a pelear por ellas. Señor, salva a su familia, salva a aquellos que todavía no te han aceptado en su corazón. Si alguna de las que están presentes todavía no es salva, te ruego que las salves, tócalas con el poder de tu Espíritu Santo. Permite que esta palabra pueda llegar a lo más profundo de su corazón. Están delante de tu presencia. Ayuda a cada una y glorifícate. Muchas gracias te doy, Señor, y en tus manos benditas dejo a tus hijas a tu especial cuidado. Dales un día de bendición y que ellas puedan ver tu presencia, puedan ver las bendiciones que tienes para ellas. Muchas gracias te damos y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermana, que Dios le guarde.